pasado, el anterior, sí, el anterior, estuve viendo en la sesión de Luciano allí en Pacheliza y estaban pinchando con dos y muchos DJs están trabajando ya. Ya no Richie Houghton, que es un poco la imagen mundial de Allen and Heath y de Native Instruments. Bueno, hay muchos que son la imagen, también está hay Chris Living, que me encanta cómo lo hace. Muchos DJs están trabajando, pero vamos, cada vez hay más. Y X1, ya casi todo el mundo está trabajando con X1. Es un añadido. Si tú quieres seguir pinchando con CD, te puedes poner un X1 solo para controlar los efectos. Puedes controlar los efectos, o a lo mejor quieres hacer un loop, lo haces un loop con el X1 y mientras vas controlando el vinilo. E incluso si no quieres utilizar el sync, utilizas el pitch con tu CD, con tu vinilo, controlando tractor y luego le pones. Es un añadido más. Eso es lo que más me gusta de la filosofía que llevamos, como he dicho al principio, es eso, que tú lo puedes integrar como tú quieras. Tú ya te haces lo que tú quieras. No te tiene que cambiar tu forma de pinchar. No tienes que adaptarte a tu forma de pinchar. El equipo se adapta a como tú quieras. Trabajar. Lo que hace ahora el X1 es lo que hacía el 1D. Sería, ¿no? Sí, lo que pasa ¿Cómo se hubiera avanzado? Con lucecitas. Ya. Y era más pequeño, ¿no? Era Sí, más... la verdad es que es más transportable. Lo que hicieron con el 1D era simplemente coger un módulo de la 3D, un módulo este. Entonces mantuvieron el tamaño, lo mantuvieron todo para que se pueda poner a los lados de una Sony y entonces se quede bonito. Este, al ser más pequeño, es más avanzado, más nuevo. Supongo que sacarán, todavía no sé lo que está haciendo el NFI. Supongo que sacará algo mejor, algo petit contra. Sí. La verdad es que con el X1 han hecho un trabajo. A ver, yo sinceramente, ya no solo porque sea la imagen de las dos marcas, a mí lo que más me gusta es trabajar con una mesa como la 4D, que tengo la mesa con los controladores MIDI incorporados, tiene más botones, tiene más knobs, lo tiene de otra manera, y utilizar un X1 para un tercer y cuarto deck. Entonces, como un tercer y cuarto plato, ¿no? Entonces trabajas con eso para dos y esto para otras dos. A mí como más me gusta. Me siento muy cómodo, también a lo mejor es que llevo mucho tiempo trabajando con... Pero no, también tengo los fades lineales que me gustan, este no tiene fades lineales, solo tiene potenciómetros, pero ya es cuestión de gustos, ya no puedo decir. Yo ahora lo que más estoy haciendo hincapié es incorporar el machine, que es como un sampler que te va disparando todo lo que quieres. Y bueno, a tiempo, totalmente ya, ahí ya entra tu oído musical, porque si pones algo de nuevo tono, estás trabajando con tono, ya estás trabajando con música. Si pones algo que va totalmente fuera de tono, pues estás haciendo, la cagada es mucho más gorda. Ya no solo por el tiempo, ya es porque ya estás haciendo una mezcla que no tiene nada que ver. Pero es como cuando pinchas una capela que no tiene nada que ver con la canción que la pones, que a veces dices, parece que no queda bien, no, te va a otro tono que no tiene nada que ver con la canción, quizás. Lo bueno así con todo este equipo es que puedes hacer los bullets en directo, que es, yo no suelo trabajar, suelo pinchar así. Cuando pincho en un sitio, lo que hago es coger un pedacito de una canción y otra canción de fondo y voy poniendo pedacitos de la capela o de los trozos de las canciones que me gustan. Muchas canciones hay que tienen la parada que me encanta y el resto de canción pues no es la versión, no han hecho la versión del estilo de música que yo pincho. Cojo solo la capela, solo el pedacito de la hojada, lo paro, hago un filtro, pongo la parada, el trozo de la canción que me gusta y vuelvo a lo que tenía. Eso casi siempre yo estoy pinchando así. La gente lo agradece porque oye algo que le gusta, que es conocido, o pones una canción vieja o solo pones un pedacito, pero estás en tu sesión, estás en tu rollo, estás en tu tipo de música, no tienes que cambiar. No sé, ¿cuándo fue? Ayer fue muy curioso porque me pidieron, estaba en un sitio así muy comercial y claro, la línea que yo llevaba no era tan comercial y me pidieron el pop americano. Claro, así como se... Yo le dije, niña, ¿qué vas a escuchar todo el verano? Entonces le hice eso, cogí y le puse el solo un pedacito. Así que se volvía loca. Le puse 3 segundos, solo lo dejé arrancar un poco y antes de que se diera cuenta estaba bailando la canción que yo tenía antes. Estaba como loca, no sabe ni lo que está escuchando. Entonces, claro, eso es crear, eso para mí ahora es crear. Estás creando tu rollo, estás dándole a la gente lo que le gusta, pero en tu línea. Lo metes en tu movida.
Entonces yo creo que eso es lo que tiene que ser un DJ. Un DJ para coger y cuadrar dos vinilos y ponerlo, sí, vale, pero lo llevamos haciendo casi 20 años. Sí, vamos, que hay que evolucionar. Esto es otra cosa, si lo queréis hacer, vale, pero que hay otras cosas que se pueden, que no es tan difícil como estáis viendo, que es en un momento. Yo he tardado en montar el equipo 10 minutos, lo habéis visto, no traía nada preparado, lo estoy haciendo todo. Bueno, si lo tenía ya configurado, no tienes que poner. La configuración es lo único, pero esto te viene, la configuración de este te viene por defecto. Ya viene predeterminado en el. Esto viene por defecto en el manual, te dice cada cosa lo que es. Ahora, es como pinchar, a que tú cuando te pusiste a pinchar la primera vez no llegaste con los platos y dijiste, uy, ya funciona. No, tienes que echarle horas, y muchas horas. Esto igual, tienes que echarle horas para aprender. Yo llevo trabajando con Traktor exclusivamente 5 años. Yo pincho todos los fines de semana, intento pinchar todos los fines de semana. Es una atrapada, te pones con estas cosas y es que no terminas. Porque No, en fin, esto, y además cuando tú vas a Estás esperando cosas nuevas. ¿Ahí? Mañana. No te lo pagas. Más cosas. Yo creo que he hecho una pequeña demo, podría hacerla muy extensa, pero veo que ya es tarde y tampoco voy a tener aquí. En internet hay imágenes de todo. Yo voy a intentar en los próximos meses hacer unos vídeos, a lo mejor enseñar un poco cómo funciona, pero todavía no he tenido tiempo para hacerlo. Pero bueno, si alguien está interesado en algo, alguna pregunta, en mi Facebook, en MySpace, es fácil de encontrar. Cualquier... Tardo en responder, pero siempre respondo. ¿Nada más? Nada, espero que os haya gustado.